La mañana en que Luis Ortega salió de la casa rumbo a Pamplona para asistir a un congreso profesional que debía extenderse durante varios días, no comenzó como una mañana cualquiera para Pamela La Rosa, aunque en apariencia todo siguiera exactamente el mismo patrón que había seguido muchas veces antes, con el sonido del motor encendiéndose en el garaje, la puerta cerrándose con suavidad y el coche alejándose lentamente por la calle tranquila de la urbanización en Alicante hasta desaparecer detrás de la curva. Mientras ella permanecía de pie junto a la entrada, observando ese último instante con una atención que, si alguien la hubiera visto, habría parecido completamente innecesaria para una despedida tan rutinaria. Lo que hacía diferente esa mañana no era la ausencia de Luis, sino la forma en que esa ausencia amplificaba algo que ya llevaba días creciendo dentro de la casa. Una sensación que no tenía una forma clara ni un origen que pudiera explicarse con lógica inmediata, pero que se manifestaba en pequeños detalles que Pamela ya no podía ignorar por completo, como la forma en que el silencio se volvía más pesado cuando estaba sola, o cómo ciertos momentos aparentemente insignificantes empezaban a quedarse en su mente más tiempo del que deberían. La casa en la que vivían estaba diseñada para transmitir estabilidad, con espacios abiertos, luz constante y una distribución pensada para la calma. Pero esa misma calma empezaba a sentirse diferente en ausencia de Luis, no más incómoda, sino más expuesta, como si el equilibrio dependiera de una presencia que, al desaparecer, dejaba visibles cosas que normalmente quedaban ocultas bajo la rutina diaria. Pamela cerró la puerta con cuidado, giró la llave con un movimiento lento y permaneció unos segundos en el mismo lugar, no porque dudara de lo que tenía que hacer a continuación, sino porque necesitaba ese pequeño margen de tiempo para recomponerse antes de entrar completamente en una casa que sin Luis ya no se sentía del todo neutral. Se recogió el cabello en un gesto automático y caminó hacia la cocina con la intención clara de mantenerse ocupada, porque sabía, por experiencia, que el movimiento constante era la forma más efectiva de evitar que ciertos pensamientos tomaran demasiada fuerza, de modo que empezó a ordenar objetos que ya estaban ordenados, alineando tazas, limpiando superficies que no lo necesitaban y creando una rutina artificial que le permitía sostener una sensación de normalidad. La música suave que salió del altavoz del salón ayudó a llenar el espacio, creando una capa sonora que disfrazaba el silencio. Y durante unos minutos logró convencerse de que aquel día no sería diferente a otros en los que Luis había estado fuera, porque en el fondo quería creer que la incomodidad que sentía era temporal y desaparecería por sí sola si no le prestaba demasiada atención. Sin embargo, había un elemento dentro de la casa que hacía imposible que ese intento de normalidad se sostuviera por completo. Un elemento que no estaba relacionado con el espacio ni con el tiempo, sino con una persona cuya presencia había dejado de ser completamente neutral, aunque nadie lo hubiera reconocido en voz alta. Miguel Lorenzo llevaba varias semanas viviendo con ellos, y aunque su estancia tenía una explicación lógica y perfectamente aceptable dentro de la dinámica familiar, algo en la forma en que interactuaba con Pamela había empezado a cambiar de manera progresiva, no de forma evidente ni abrupta, sino a través de pequeños matices que, acumulados, generaban una sensación difícil de ignorar. Al principio habían sido detalles tan sutiles que podían descartarse sin dificultad, como una mirada que duraba un segundo más de lo necesario o una pausa ligera en una conversación. Pero con el paso de los días, esos detalles empezaron a repetirse con una frecuencia suficiente como para formar un patrón, y ese patrón ya no podía interpretarse como una coincidencia. Pamela no había hablado de ello con nadie, ni siquiera consigo misma de forma directa, porque ponerle nombre a esa sensación implicaba reconocer algo que no estaba preparada para reconocer. Pero eso no evitaba que su cuerpo reaccionara a la presencia de Miguel de una manera que empezaba a resultarle inquietante. Aquella mañana, convencida de que él seguiría durmiendo como de costumbre, decidió aprovechar el tiempo para limpiar una estantería alta en el salón, subiéndose a un taburete de madera y estirándose sobre la punta de los pies para alcanzar una caja decorativa cubierta de polvo, concentrándose en la tarea con una intensidad que no respondía realmente a la limpieza, sino a la necesidad de mantener su mente ocupada. El aire entraba por las ventanas abiertas, moviendo ligeramente las cortinas y trayendo consigo el sonido lejano de la ciudad. Y durante unos segundos, todo pareció completamente normal, hasta que una sensación inesperada recorrió su cuerpo. Una alerta silenciosa
que no provenía de ningún ruido concreto, sino de algo más instintivo, como si su cuerpo hubiera percibido una presencia antes de que su mente pudiera procesarla. Su reacción fue inmediata, aunque contenida, porque su postura cambió ligeramente antes de que girara la cabeza, y cuando finalmente lo hizo, vio a Miguel apoyado en el marco de la entrada del salón, observándola en silencio con una expresión que no tenía nada de casual. No parecía sorprendido de verla. Parecía haber estado allí unos segundos antes de que ella se diera cuenta. Ese detalle, aparentemente insignificante, fue suficiente para que Pamela sintiera una incomodidad inmediata, no porque hubiera algo explícito en la situación, sino porque la forma en que él la miraba no encajaba completamente dentro de la normalidad que ambos habían mantenido hasta ese momento. Le dio los buenos días con una voz controlada, manteniendo una ligereza que no reflejaba del todo lo que estaba sintiendo. Y Miguel respondió con una media sonrisa que no terminó de formarse, mientras su mirada permanecía fija en ella el tiempo suficiente como para que ese intercambio dejara de ser completamente neutral. Pamela volvió a girarse hacia la estantería, intentando recuperar la normalidad. Se puso de nuevo de puntillas y estiró el brazo para alcanzar la caja. Pero en ese momento, el taburete se desplazó ligeramente sobre el suelo, lo suficiente para romper su equilibrio y hacer que su cuerpo se inclinara hacia un lado sin encontrar apoyo. El movimiento fue pequeño, pero suficiente. Antes de que pudiera reaccionar, Miguel acortó la distancia en un solo paso y la sujetó por la cintura con firmeza, deteniendo la caída y tirando de ella hacia atrás para devolverle el equilibrio, en un gesto que habría sido completamente normal si no fuera por la forma en que ese contacto se mantuvo un segundo más de lo necesario. Pamela sintió de inmediato la cercanía, el calor de su cuerpo, la presión de sus manos y la proximidad de su respiración, y durante ese instante, el tiempo pareció ralentizarse de una manera que no correspondía a la simplicidad del gesto. Cuando finalmente se separó, soltó una risa breve que no logró ocultar del todo su nerviosismo y le agradeció el reflejo con una frase rápida. Pero algo en la forma en que Miguel la miró, después dejó claro que aquel momento no había sido simplemente un accidente. No había duda en su expresión, no había confusión, solo una claridad inquietante. Y fue en ese momento cuando Pamela entendió que el problema no era la caída. Era lo que ese instante había revelado. Más tarde, cuando se sentaron en el salón con 2 tazas de café que apenas tocaron, intentaron sostener una conversación normal sobre trabajo, oportunidades y posibles ciudades en las que Miguel podría establecerse, mencionando lugares como Oviedo o Santander, y hablando de opciones futuras con una naturalidad que no lograba ocultar del todo la tensión que se había instalado entre ellos. Las pausas eran más largas de lo habitual, las miradas más sostenidas. El silencio ya no era neutro. Y cuando Miguel dejó la taza sobre la mesa y la miró directamente antes de decir que a veces tenía la sensación de que la entendía mejor de lo que debería, Pamela sintió cómo algo dentro de ella se tensaba de forma inmediata, no porque no supiera lo que significaba esa frase, sino porque sabía exactamente lo que significaba. Sabía lo que debía hacer, sabía lo que debía decir, sabía cómo debía reaccionar, pero no lo hizo, se quedó quieta. Y en ese silencio, sin necesidad de ningún gesto más, la línea empezó a desaparecer. El silencio que quedó en el salón después de aquella frase no fue un silencio vacío ni ambiguo, sino uno de esos silencios que modifican por completo el aire de una habitación. Porque una vez que una verdad deja de esconderse del todo, aunque todavía no se pronuncie con absoluta claridad, empieza a ocupar cada pausa, cada respiración y cada mínimo gesto con una intensidad que ya no puede disimularse bajo la apariencia de una conversación normal. Pamela La Rosa sabía exactamente lo que debía hacer en ese momento, y precisamente por eso le resultó tan perturbador descubrir que su cuerpo no reaccionaba con la rapidez moral con la que reaccionaba su conciencia. Porque mientras una parte de ella le exigía levantarse, cortar la conversación, cambiar el tono y restablecer una distancia incuestionable, otra parte, más silenciosa y mucho más peligrosa, se quedaba inmóvil, como si llevara demasiado tiempo esperando algo que no se había atrevido a formular ni siquiera en privado. Miguel Lorenzo no apartó la mirada después de hablar, y esa decisión,
por sencilla que pareciera desde fuera, alteró todavía más el equilibrio entre ellos, porque no intentó suavizar lo que había dicho. No sonrió para convertirlo en una broma, ni retrocedió para fingir que la frase había tenido un sentido inocente, sino que permaneció ahí, completamente consciente del peso de sus palabras, obligando a Pamela a elegir entre negar lo evidente o reconocer que ella también había sentido cómo algo estaba cambiando desde hacía días. Pamela dejó la taza sobre la mesa con un movimiento lento, demasiado lento para ser casual, y durante unos segundos mantuvo la vista fija en la superficie del café, como si necesitara concentrarse en algo concreto para no mirar directamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo frente a ella. Pero incluso en esa pequeña evasión había ya una respuesta, porque su silencio no era el silencio firme de quien rechaza algo de inmediato, sino el silencio tembloroso de quien está luchando por no decir lo que sabe que no debería decir. Miguel se inclinó apenas hacia adelante, con una cautela que volvía todo mucho más peligroso, porque no había agresividad en él, ni atrevimiento vacío, ni esa imprudencia fácil que a veces simplifica las decisiones al hacer evidente el error, sino algo mucho más difícil de enfrentar, una mezcla de contención, lucidez y emoción verdadera que impedía reducir la situación a una simple provocación sin consecuencias. Cuando volvió a hablar, lo hizo en una voz más baja, casi íntima, y le dijo que había intentado convencerse de que todo estaba en su cabeza, que había repetido muchas veces que solo era efecto de la convivencia, de la cercanía cotidiana, de la costumbre de compartir espacios y rutinas bajo el mismo techo, pero que ya no podía seguir mintiéndose, porque cada día le resultaba más evidente que no se trataba de una impresión pasajera, sino de algo real, algo que se había instalado entre ellos mucho antes de que cualquiera de los dos decidiera mirarlo de frente. Aquellas palabras no fueron impulsivas ni torpes, y precisamente por eso afectaron a Pamela con una fuerza mayor, porque no surgían de una excitación momentánea, sino de una verdad pensada, contenida y sostenida durante varios días en silencio. Y escuchar esa verdad formulada con tanta claridad le hizo sentir que el suelo interior sobre el que se apoyaba empezaba a desplazarse de una manera mucho más peligrosa que el taburete de aquella mañana. Durante unos instantes quiso responder con frialdad, recordarle quién era, recordarse a sí misma quién era ella, nombrar a Luis Ortega en voz alta y usar su nombre como una frontera que lo ordenara todo de nuevo. Pero ni siquiera esa idea tuvo la firmeza suficiente para sostenerse, porque el problema ya no era únicamente lo que Miguel sentía, sino el hecho insoportable de que una parte de ella entendía demasiado bien cada una de sus palabras. Cuando por fin levantó la mirada y lo observó directamente, lo que encontró en su expresión no fue simple deseo, sino una atención tan desnuda que le hizo daño, como si por primera vez en mucho tiempo alguien la estuviera mirando no como una figura estable dentro de una vida perfectamente organizada, sino como una mujer viva, compleja y todavía capaz de conmocionarse por algo que escapaba a la lógica correcta de su rutina. Fue entonces cuando Pamela habló, y lo que dijo no tuvo la limpieza tajante que habría necesitado para salvar la situación, porque en lugar de negar lo que estaba ocurriendo, admitió con una voz apenas controlada que también ella había notado que algo se había vuelto distinto, que había intentado ignorarlo, reducirlo, quitarle importancia, pero que cada vez le resultaba más difícil fingir que no sentía esa misma tensión cuando lo veía entrar en una habitación o cuando el silencio entre los dos se alargaba un poco más de lo normal. La admisión fue breve, pero su efecto fue inmediato y definitivo, porque al pronunciarla, destruyó la última excusa que todavía podía protegerlos, la excusa de que todo era una confusión unilateral. Y en cuanto esa posibilidad desapareció, lo que había entre ellos dejó de ser un territorio nebuloso y se convirtió en una realidad consciente, imposible de deshacer con una simple retirada verbal. Miguel cerró los ojos un instante, como si la respuesta de Pamela confirmara algo que había temido tanto como había deseado. Y cuando volvió a abrirlos, la emoción en su rostro era más visible, más humana y al mismo tiempo más contenida, como si supiera que el paso siguiente podía cambiarlo todo, y aún así no quisiera precipitarlo de una manera vulgar o egoísta. La distancia física entre ambos seguía siendo la misma en términos objetivos, pero emocionalmente ya casi había desaparecido.
y esa diferencia se volvió insoportablemente clara cuando Miguel movió la mano muy despacio sobre el sofá, sin brusquedad, sin invadirla de golpe, dejando que cada centímetro del gesto pudiera ser visto, detenido o rechazado si Pamela quería poner fin a todo en ese mismo instante. Ella podría haber retirado la suya, podría haberse levantado, podría haber interrumpido el gesto antes de que ocurriera. No hizo nada de eso. Y cuando la mano de Miguel se posó finalmente sobre la suya, el contacto fue tan simple y al mismo tiempo tan devastador que Pamela sintió cómo algo dentro de ella respondía con una claridad casi humillante, porque no había violencia en ese roce, ni intensidad teatral, ni impulso descontrolado, sino una firmeza cálida, consciente y serena que la desarmó por completo. El verdadero peligro no estaba en la mano de Miguel, estaba en la suya, porque seguía allí, porque no se apartó, porque esa quietud equivalía a una respuesta mucho más honesta de lo que cualquier palabra podría haber sido en ese momento. Pamela sintió que la respiración se le alteraba, que el pulso le golpeaba con fuerza en las muñecas y que la voz interior que seguía recordándole el nombre de su marido, el peso de su vida y la estructura entera que estaba poniendo en riesgo, empezaba a sonar más lejana, no porque hubiera desaparecido, sino porque estaba siendo superada por algo que el cuerpo reconocía de forma inmediata y que la conciencia ya no podía controlar con la misma eficacia. Miguel se acercó un poco más, siempre con la misma cautela, y esa lentitud convirtió el instante en una prueba todavía más insoportable, porque Pamela tuvo tiempo suficiente para detenerlo, para romper la escena, para salvar la distancia antes de que desapareciera del todo. Y aún así se quedó inmóvil, respirando con dificultad, observando cómo el espacio entre ambos se reducía hasta el punto en que lo correcto y lo irreversible empezaban a tocarse. Cuando los labios de Miguel rozaron los suyos por primera vez, el gesto fue tan cuidadoso que casi pareció una pregunta, una última pregunta silenciosa antes del desastre. Pero Pamela, en lugar de responder con rechazo, respondió con una quietud que lo autorizó todo. Y en el segundo en que ese beso se sostuvo un poco más, ella entendió con una lucidez dolorosa que acababa de cruzar una línea que ya no podría fingir que no existía. No fue un beso impulsivo ni desordenado. No fue algo brutal ni precipitado. Fue mucho peor, porque fue un beso consciente. Un beso que nació de días de tensión acumulada, de silencios prolongados, de miradas que habían dejado de ser casuales y de una necesidad emocional que ninguno de los dos había querido nombrar hasta que ya resultó imposible seguir escondiéndola. Pamela sintió la mano de Miguel subir con lentitud hacia su rostro, rozarle la mejilla y sostenerla con una delicadeza que la afectó más de lo que la habría afectado cualquier gesto más atrevido, porque en ese contacto no había solo deseo, sino una atención profunda, una especie de cuidado tembloroso que la hizo sentirse observada de una manera que ya no recordaba dentro de su propia vida matrimonial. Eso fue lo que terminó de romperla. No la cercanía, no el riesgo, sino la sensación de ser mirada con una intensidad que parecía ver más allá del papel estable y sereno que había ocupado durante años. El beso se profundizó de una manera natural, sin violencia, con una urgencia contenida que resultaba todavía más envolvente por no necesitar exageraciones. Y durante esos minutos, el resto de la casa, la ciudad, el tiempo e incluso la propia idea del mundo exterior parecieron perder consistencia, como si toda la realidad se hubiera reducido al calor de esa cercanía y al peso insoportable de saber que estaba sintiendo exactamente aquello que no debía permitirse sentir. Miguel apoyó la frente contra la suya cuando se separaron apenas unos centímetros para respirar, y en esa proximidad mínima le confesó que llevaba días intentando dejar de pensar en ella, que había evitado bajar temprano, había alargado horas en su habitación y había buscado cualquier excusa para mantenerse lejos, pero que cuanto más intentaba apartarla de su mente, más presente la encontraba en todos los rincones de la casa. Pamela cerró los ojos al escucharlo, porque esas palabras no la escandalizaban, sino que la reflejaban demasiado. Y esa fue la parte más inquietante de todo, porque ya no estaba reaccionando como una mujer sorprendida por un atrevimiento inesperado, sino como alguien que reconocía su propia emoción en la emoción de otro. La segunda vez que lo besó, ya no hubo vacilación,
y esa ausencia de vacilación fue el verdadero punto de no retorno. Durante un tiempo imposible de medir, permanecieron en ese espacio suspendido, demasiado cerca, demasiado conscientes y demasiado lejos ya de cualquier versión inocente de lo que estaba ocurriendo, mientras la luz de la mañana seguía entrando por las ventanas abiertas y el salón conservaba la misma apariencia limpia y tranquila de siempre, una apariencia casi cruel frente al desorden silencioso que estaban haciendo en su interior. Fue el sonido del teléfono de Pamela, vibrando desde la encimera de la cocina, lo que devolvió de golpe toda la realidad con una violencia más fría que cualquier grito. Ella se apartó inmediatamente, con el cuerpo aún respondiendo a la cercanía de Miguel y la mente regresando a toda velocidad al lugar del que se había escapado durante unos minutos. Y cuando vio el nombre de Luis Ortega en la pantalla, sintió que el pulso se le hundía de golpe en el estómago. No era solo culpa, era miedo. Un miedo nuevo, más concreto, porque de pronto comprendió que el riesgo ya no era abstracto, que acababa de convertir en traición algo que hasta esa mañana todavía podía haberse mantenido en el terreno de la tensión no consumada. Contestó con una voz que logró mantenerse estable solo gracias a un esfuerzo brutal de control, mientras Luis le hablaba desde Pamplona sobre una reunión, sobre la cena con unos socios y sobre la posibilidad de volver un poco antes si conseguía cerrar ciertos asuntos esa misma noche. Y Pamela respondió donde debía responder. Acompañó la conversación con pequeñas frases normales, y llegó incluso a decir que lo estaba esperando con ganas, pero cada palabra le dejaba una sensación más seca y amarga, porque ahora estaba sosteniendo dos realidades imposibles dentro de la misma voz. Cuando terminó la llamada, se quedó inmóvil frente a la encimera durante unos segundos, con la mano todavía cerrada alrededor del teléfono, mirando la ventana sin verla realmente, intentando recuperar una respiración que ya no obedecía con normalidad. No necesitó girarse de inmediato para saber que Miguel seguía allí. Podía sentirlo. Podía sentir la distancia que había reaparecido de golpe entre ellos. Podía sentir también que nada de lo ocurrido podía deshacerse con una simple conversación sensata. Cuando finalmente se volvió, lo encontró de pie en el límite entre el salón y la cocina, ya no tan cerca, con la expresión alterada por una mezcla de deseo, culpa y algo más difícil de nombrar. Algo que tenía que ver con la conciencia plena de haber empujado a ambos una situación imposible hasta un lugar del que no sería fácil volver. Ninguno habló durante varios segundos. No hacía falta, porque los dos entendían lo mismo. Eso no había sido un accidente. No había sido un desliz aislado. No había sido un momento fácil de olvidar. Había sido el inicio de algo mucho más peligroso. Y lo peor de todo era que ambos sabían ya, con una claridad imposible de negar, que el verdadero riesgo no estaba solo en lo que acababa de ocurrir, sino en la posibilidad de que no quisieran que aquello terminara ahí. El regreso de Luis Ortega a Alicante no fue un evento repentino que rompiera la tensión de forma inmediata, sino algo mucho más inquietante, porque llegó envuelto en la misma normalidad de siempre, con el sonido del coche entrando en el garaje, la puerta abriéndose con calma y su voz llamando a Pamela desde el recibidor con esa tranquilidad confiada que, en otras circunstancias, habría resultado reconfortante, pero que en ese momento se sintió como una presión directa sobre todo lo que ella estaba intentando contener. Pamela se encontraba en la cocina cuando lo oyó entrar, con las manos apoyadas sobre la encimera y la mirada fija en un punto vacío, como si necesitara esos últimos segundos antes de enfrentarse a una realidad que ahora tenía una dimensión completamente distinta, porque no se trataba solo de recibir a su marido después de unos días de ausencia, sino de hacerlo sabiendo que algo dentro de ella ya no estaba en el mismo lugar que antes. Se obligó a moverse, a construir una expresión que pudiera sostener sin esfuerzo visible y a caminar hacia la entrada con una naturalidad que no sentía, pero que logró mantener lo suficiente como para no despertar ninguna sospecha. Y cuando Luis la abrazó con la misma cercanía de siempre, apoyando los labios en su frente y rodeándola con una confianza absoluta, Pamela sintió una mezcla tan intensa de culpa y ternura que durante un instante tuvo la sensación de que su propio cuerpo iba a delatarla sin necesidad de palabras. Luis empezó a hablar de su viaje con entusiasmo, mencionando reuniones, oportunidades, conversaciones con colegas y pequeños detalles sin importancia que llenaban el espacio con una normalidad casi excesiva.
mientras Pamela lo escuchaba con atención calculada, respondiendo en los momentos adecuados y manteniendo una presencia lo suficientemente coherente como para sostener la escena, aunque por dentro cada palabra le recordaba la distancia que se había abierto entre la vida que estaba viviendo y lo que había ocurrido en su ausencia. Miguel Lorenzo apareció desde el pasillo pocos segundos después, con una postura controlada y una expresión neutra que ocultaba cualquier rastro de lo que había sucedido entre ellos. Y Luis lo recibió con el afecto habitual, dándole una palmada en la espalda, preguntándole por sus avances y celebrando cualquier pequeña noticia como si todo estuviera exactamente en su lugar. La escena, vista desde fuera, era perfecta. 3 personas compartiendo una casa, una familia funcional, un ambiente estable. Y sin embargo, dentro de esa misma escena, cada uno de los 3 estaba ocupando una posición distinta en una historia que ya no era la misma para todos. Los días siguientes no trajeron ningún estallido, ningún error visible ni ninguna situación que pudiera señalarse como el punto de ruptura. Y precisamente por eso se volvieron más difíciles de sostener, porque la tensión no desapareció con el regreso de Luis, sino que se transformó en algo más silencioso, más contenido y, en cierto sentido, más peligroso. Miguel adoptó una distancia estricta que parecía diseñada para evitar cualquier situación que pudiera ponerlos en evidencia, reduciendo al mínimo las conversaciones, evitando coincidir a solas con Pamela y manteniendo un comportamiento impecable en presencia de Luis. Pero esa disciplina no eliminaba lo que había ocurrido, sino que lo comprimía en una forma que hacía que cada pequeño contacto accidental o cada cruce de miradas tuviera un impacto mucho mayor. Pamela, por su parte, se encontró viviendo en un estado de atención constante, midiendo cada gesto, cada palabra y cada reacción con una precisión agotadora, porque sabía que cualquier desliz, por mínimo que fuera, podía ser suficiente para romper la ilusión de normalidad que estaban intentando sostener. Lo que empezó a inquietarla no fue solo la dificultad de mantener esa apariencia, sino la sensación creciente de que Luis estaba observando más de lo que mostraba, no de forma evidente ni acusatoria, sino a través de pequeños detalles que no encajaban del todo dentro de su comportamiento habitual. Al principio fueron cosas insignificantes. Una pausa más larga de lo normal antes de responder a una pregunta. Una mirada que se sostenía un segundo adicional cuando Miguel hablaba. Un cambio leve en el tono al hacer un comentario aparentemente casual. Nada que pudiera señalarse como una sospecha clara, pero suficiente para generar una incomodidad constante. Una noche, durante la cena, mientras Luis hablaba sobre un nuevo proyecto que podría implicar viajes frecuentes a ciudades como Santander o incluso Oviedo, Pamela notó que Miguel evitaba levantar la vista del plato, manteniendo una atención excesiva en algo que no requería tanta concentración. Y cuando Luis hizo un comentario ligero sobre lo bien que se estaban adaptando a vivir los 3 juntos, la respuesta de Miguel llegó con un retraso mínimo pero perceptible. Luis no reaccionó, no hizo ninguna pregunta, no señaló nada. Pero Pamela sintió ese momento con una claridad distinta, porque había empezado a notar una diferencia entre no darse cuenta y decidir no reaccionar. Esa diferencia se volvió más evidente en los días siguientes. Una mañana, mientras los 3 estaban en la cocina, Pamela dejó caer accidentalmente una cucharilla al suelo, y el sonido metálico rompió el silencio con una intensidad inesperada, haciendo que Miguel reaccionara de forma inmediata y que Luis levantara la vista al mismo tiempo, observando primero a Pamela, luego a Miguel, y después de nuevo a Pamela, con una expresión que duró apenas un segundo, pero que dejó una marca clara en la percepción de ella. No dijo nada, no preguntó nada. Simplemente continuó con lo que estaba haciendo. Pero ese segundo fue suficiente, porque Pamela empezó a entender que el peligro ya no estaba solo en lo que había ocurrido entre ella y Miguel. Estaba en lo que Luis podía estar viendo sin decirlo. La sensación de ser observada empezó a crecer de forma progresiva, no como una paranoia descontrolada, sino como una intuición persistente que se alimentaba de pequeños detalles que no podían ignorarse del todo, porque Luis no actuaba como alguien que sospecha abiertamente, pero tampoco como alguien completamente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Esa ambigüedad resultó mucho más difícil de manejar que una confrontación directa, porque una confrontación habría permitido una reacción clara, una defensa, una explicación. Pero el silencio no ofrecía ninguna salida,
solo aumentaba la presión. La situación alcanzó un nuevo nivel una tarde en la que Luis anunció que tendría que salir durante varias horas para resolver un asunto fuera de la ciudad, mencionando que podría tardar más de lo previsto dependiendo de cómo avanzaran las cosas. Y esa información, aunque presentada con total normalidad, generó en Pamela una reacción inmediata que no pudo ocultar del todo. Miguel también lo sintió. Ambos lo sintieron. No porque quisieran que algo ocurriera, sino porque entendían lo que significaba esa ausencia. La casa quedaría en silencio, sin testigos, sin estructura, sin la presencia que estaba manteniendo el equilibrio. Cuando Luis salió y el sonido del coche desapareció en la distancia, el ambiente dentro de la casa cambió de forma inmediata, no de manera dramática, sino en algo más sutil y por eso más inquietante, como si el espacio mismo estuviera esperando una decisión que ninguno de los dos quería tomar. Pamela intentó mantenerse ocupada, moviéndose entre la cocina y el salón, reorganizando objetos, limpiando superficies y creando una actividad constante que le permitiera evitar el momento inevitable en el que tendría que enfrentarse a Miguel sin la protección indirecta de la presencia de Luis. No funcionó. El silencio era demasiado claro, demasiado consciente, demasiado presente. Miguel apareció en el salón unos minutos después, manteniendo una distancia que no era casual, sino deliberada, como si estuviera intentando respetar el límite que ambos habían cruzado y que ahora sabían que no podían volver a ignorar. Se miraron, y en esa mirada quedó todo. No hubo impulso inmediato, no hubo repetición automática de lo ocurrido, pero tampoco hubo neutralidad. Lo que había entre ellos no había desaparecido, había evolucionado, se había vuelto más complejo, más consciente, más peligroso. Miguel habló primero, con una calma que ocultaba el esfuerzo necesario para sostenerla, y dijo que no podían seguir comportándose como si nada hubiera pasado, no porque quisiera repetirlo, sino porque ignorarlo no estaba haciendo que desapareciera, sino que lo hacía crecer de una forma más silenciosa. Pamela escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra resonaba con una verdad que no podía negar, pero que tampoco podía permitir que guiara sus decisiones, porque en ese momento comprendió con una claridad que no había tenido antes que el verdadero riesgo no era repetir el error, sino normalizarlo. Y esa fue la diferencia. No era solo lo que habían hecho, era lo que podrían empezar a aceptar. Cuando finalmente respondió, lo hizo con una firmeza que no había mostrado antes, no porque el conflicto hubiera desaparecido, sino porque lo había entendido mejor, diciendo que precisamente porque lo que había ocurrido había sido real. No podían permitir que se convirtiera en algo más, porque hacerlo implicaría cruzar una línea de la que no habría retorno posible. Miguel no discutió, no insistió, no intentó convencerla. Pero la forma en que la miró dejó claro que aceptar esa decisión no significaba dejar de sentir lo que sentía. Y ese fue el punto en el que ambos entendieron que la historia no había terminado. Solo había cambiado de forma. Y que lo más peligroso no era lo que ya había pasado, sino lo que todavía podía pasar si bajaban la guardia. La conversación que Pamela La Rosa y Miguel Lorenzo sostuvieron aquella tarde no resolvió la tensión que se había acumulado entre ellos, sino que la transformó en algo mucho más controlado, y por eso mismo más peligroso, porque a partir de ese momento dejaron de moverse dentro de la ambigüedad y empezaron a sostener una decisión consciente que debía mantenerse en cada gesto, en cada palabra y en cada silencio, incluso cuando lo que sentían no desaparecía con la misma rapidez con la que habían decidido actuar. La casa en Alicante volvió a su apariencia habitual con una facilidad casi inquietante, porque Luis Ortega continuó con su rutina sin notar ningún cambio visible, hablando de proyectos, de posibles viajes y de detalles cotidianos con la misma naturalidad de siempre, mientras Pamela respondía con una coherencia cuidadosamente construida que le permitía sostener la normalidad sin dejar escapar ninguna señal de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de ella. Miguel mantuvo la distancia que había prometido sin necesidad de recordatorios, reduciendo sus interacciones a lo estrictamente necesario y evitando cualquier situación que pudiera interpretarse como una continuación de lo ocurrido. Pero esa distancia no eliminaba la tensión, sino que la contenía en una forma que hacía que cada pequeño detalle
tuviera un peso mayor. Porque lo que antes era invisible, ahora estaba presente en todo, incluso en lo que no se decía. Para Pamela, el mayor desafío no era evitar el contacto físico, sino sostener una coherencia emocional constante en un entorno donde cada elemento le recordaba lo que estaba intentando controlar. Porque la casa, que antes era un espacio neutral, ahora estaba llena de referencias invisibles que conectaban con lo ocurrido, desde el sofá del salón hasta el simple hecho de coincidir en la cocina a primera hora de la mañana. Luis seguía comportándose con la confianza absoluta de quien no tiene motivos para dudar. Y esa confianza se convirtió en un factor clave en la evolución de la situación, no porque fuera ingenua, sino porque obligaba a Pamela a reafirmar su decisión desde un lugar más profundo, no solo para evitar una consecuencia externa, sino para sostener una identidad que estaba siendo cuestionada por sus propias emociones. Sin embargo, lo que empezó a cambiar de forma más evidente no fue la relación entre Pamela y Miguel, sino la percepción que Pamela empezó a tener de Luis, porque pequeños detalles comenzaron a llamar su atención de una manera distinta, no como pruebas claras de sospecha, sino como señales que no encajaban completamente dentro de la normalidad que ella esperaba. Al principio fueron momentos breves, casi imperceptibles, como una pausa ligeramente más larga antes de responder a una pregunta. Una mirada que parecía evaluar algo durante un segundo adicional o un comentario casual que llevaba implícita una observación más profunda de lo que aparentaba. Detalles tan sutiles que no podían interpretarse como evidencia directa, pero que tampoco podían descartarse por completo. Esa ambigüedad generó en Pamela una sensación constante de alerta, porque la diferencia entre no saber y decidir no actuar empezó a volverse cada vez más difusa, y esa incertidumbre resultó más difícil de manejar que una sospecha clara, ya que no ofrecía un punto concreto sobre el que reaccionar, sino una presión continua que afectaba cada momento. Miguel también empezó a notar ese cambio, no a través de señales evidentes, sino a través de una percepción similar que se manifestaba en la forma en que Luis observaba ciertas interacciones, en cómo respondía a algunos comentarios y en la manera en que mantenía una presencia más atenta de lo habitual en situaciones que antes habrían pasado desapercibidas. Una noche, mientras los tres estaban en el salón viendo una película que ninguno estaba siguiendo realmente, Pamela sintió con claridad que Luis no estaba completamente concentrado en la pantalla, sino en algo más, porque en varios momentos su mirada se desplazó de forma breve pero precisa hacia Miguel y luego hacia ella, no con una expresión acusatoria, sino con una calma que resultaba más inquietante precisamente por no ser directa. No dijo nada, no interrumpió la escena. No hizo ningún comentario que pudiera interpretarse como una sospecha. Pero ese comportamiento fue suficiente para cambiar la forma en que Pamela percibía la situación, porque empezó a considerar la posibilidad de que Luis no estuviera tan ajeno como parecía, y esa idea alteró por completo el equilibrio que había estado intentando mantener. A partir de ese momento, cada interacción adquirió un nuevo significado, no solo por lo que ocurría entre ella y Miguel, sino por la posibilidad de que Luis estuviera observando algo sin necesidad de confrontarlo, lo que generaba una tensión adicional que no podía resolverse de forma directa. Miguel intensificó su enfoque en el trabajo, pasando más tiempo en su habitación, enviando solicitudes y buscando oportunidades en distintas ciudades, con una determinación que no solo respondía a sus objetivos profesionales, sino también a la necesidad de crear una salida clara de una situación que ya no podía sostenerse indefinidamente. Pamela comprendió esa necesidad sin que él tuviera que explicarla, porque ella misma empezaba a sentir que la única forma de mantener la decisión que habían tomado era introducir una distancia física que eliminara la posibilidad constante de conflicto, pero al mismo tiempo, esa solución implicaba aceptar que lo que había ocurrido no podía resolverse simplemente con fuerza de voluntad. La confirmación llegó unos días después, cuando Miguel mencionó durante la cena que estaba considerando seriamente aceptar cualquier oportunidad que implicara trasladarse en el corto plazo, incluso si eso significaba asumir condiciones menos estables de las que había esperado inicialmente. Una declaración que fue recibida por Luis con entusiasmo y orgullo, pero que tuvo un efecto completamente distinto en Pamela. Para Luis, esa decisión representaba crecimiento. Para Pamela, representaba cierre. Y para Miguel, representaba ambas cosas al mismo tiempo. La oportunidad concreta apareció poco después, con una propuesta de trabajo en Tarragona que, aunque no era perfecta, ofrecía una salida clara y viable,
y la forma en que Miguel compartió esa noticia evidenció que no se trataba de una decisión impulsiva, sino de una elección cuidadosamente considerada que respondía tanto a su desarrollo profesional como a la necesidad de resolver una situación personal. Luis celebró la noticia con la misma naturalidad de siempre, hablando de logística, de alojamiento y de posibles contactos, completamente ajeno a la dimensión emocional que esa decisión tenía dentro de la casa, mientras Pamela mantenía una expresión calmada que ocultaba una mezcla compleja de alivio y pérdida que no podía compartir con nadie. Más tarde, cuando coincidieron brevemente en la cocina sin la presencia de Luis, el silencio entre Pamela y Miguel fue distinto a cualquier otro momento anterior, porque ya no estaba cargado de incertidumbre ni de tensión no resuelta, sino de una comprensión completa de lo que iba a ocurrir y de lo que eso significaba para ambos. Miguel habló con una calma que reflejaba aceptación, diciendo que sabía que irse no iba a borrar lo que había pasado, pero que era la única forma de asegurarse de que no lo convirtieran en algo que pudiera destruir más de lo que ya había cambiado. Y esa afirmación no buscaba consuelo ni validación, sino simplemente reconocer la realidad de la situación. Pamela respondió con la misma claridad, afirmando que precisamente porque lo que habían sentido era real, no podían permitir que evolucionara hacia algo que no podrían controlar, y en ese intercambio breve quedó implícita una decisión que no necesitaba más explicaciones. No hubo dramatismo, no hubo reproches, no hubo intentos de cambiar el resultado. Solo una aceptación consciente de que lo correcto no siempre coincide con lo que uno desea, y que asumir esa diferencia es parte de una responsabilidad que no puede delegarse. La noche antes de la partida fue silenciosa, de una manera distinta, no vacía, sino cargada de una conciencia compartida de que el día siguiente marcaría el final de una etapa que no había sido planeada, pero que había dejado una huella imposible de ignorar. Luis se comportó como siempre. Miguel mantuvo la distancia. Pamela sostuvo la calma. Y dentro de esa normalidad cuidadosamente preservada, algo mucho más complejo estaba llegando a su cierre. Porque esta vez no se trataba de evitar un error. Se trataba de cerrar algo que ya había sucedido, antes de que se convirtiera en algo imposible de detener. La noche en la que todo parecía finalmente estabilizarse se desarrollaba con una normalidad tan precisa que resultaba casi inquietante, porque Luis Ortega estaba sentado en el salón con su portátil abierto, trabajando con la misma concentración tranquila que siempre lo había caracterizado, mientras Pamela La Rosa se movía por la casa con una calma que no era espontánea, sino cuidadosamente construida a lo largo de varios días en los que se había convencido a sí misma de que había logrado contener una situación que, durante un tiempo, había amenazado con escapar a su control. Durante semanas, esa idea había crecido dentro de ella hasta convertirse en una especie de certeza funcional, no porque fuera completamente verdadera, sino porque era la única versión de los hechos que le permitía seguir adelante sin cuestionar cada decisión que había tomado. Y poco a poco, había empezado a creer que lo más peligroso ya había pasado, que el riesgo había sido contenido a tiempo y que el equilibrio de su vida no solo se había mantenido, sino que había salido reforzado por la claridad que había alcanzado después de todo lo ocurrido. Luis levantó la vista cuando ella cruzó el salón, le dedicó una sonrisa breve y volvió a su pantalla sin detenerse en nada fuera de lo habitual. Y ese gesto aparentemente insignificante reforzó la sensación de que todo estaba en orden, porque no había tensión en su expresión, no había dudas en su comportamiento y no existía ningún indicio que sugiriera que algo pudiera haber cambiado de forma irreversible. El teléfono de Luis vibró sobre la mesa con una suavidad que en cualquier otra circunstancia habría pasado desapercibida, pero que en ese momento captó la atención de Pamela de una forma automática, no porque estuviera buscando algo, sino porque su mente ya había aprendido a reaccionar ante cualquier detalle que pudiera alterar la estabilidad que tanto esfuerzo le había costado reconstruir. El nombre apareció en la pantalla con una claridad que no dejaba margen para la interpretación, y aunque Pamela no estaba mirando directamente, lo reconoció de inmediato, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Luis tomó el teléfono sin prisa, lo desbloqueó con un gesto fluido y desplazó la pantalla con la naturalidad de alguien que no necesita decidir cómo actuar.
sino que simplemente ejecuta una acción que ya ha sido pensada con anterioridad, y esa ausencia de duda fue el primer elemento que generó en Pamela una sensación distinta, más profunda y mucho más inquietante que una simple reacción de sorpresa. Leyó el contenido con una atención sostenida, sin alterar su expresión, sin tensar el gesto y sin mostrar ningún signo de conflicto interno. Y durante esos segundos, Pamela empezó a comprender que no estaba presenciando la reacción de alguien que acaba de recibir una información inesperada, sino la de alguien que ya conoce el contexto completo de lo que está viendo. Luis levantó la mirada y la observó directamente, y en esa mirada no había preguntas ni necesidad de confirmación, sino una calma absoluta que no podía confundirse con indiferencia, porque era demasiado precisa, demasiado estable y demasiado consciente de sí misma como para ser interpretada como inocente. Sin pronunciar ninguna palabra, giró el teléfono hacia ella y lo deslizó lentamente sobre la mesa, deteniéndolo frente a sus manos con un gesto que no tenía urgencia ni agresividad, pero que resultaba infinitamente más pesado que cualquier confrontación directa, porque no buscaba provocar una reacción inmediata, sino mostrar una realidad que ya no podía ser negada. Pamela bajó la mirada con una sensación que no era solo miedo, sino una comprensión progresiva que empezaba a reorganizar cada recuerdo reciente dentro de una estructura completamente distinta, y al ver la pantalla, entendió de inmediato que aquello no era un mensaje aislado ni una coincidencia desafortunada, sino una recopilación meticulosa de información que había sido reunida con una intención clara a lo largo del tiempo. La conversación estaba completa, organizada con fechas precisas, horas exactas y fragmentos de momentos que ella recordaba con claridad, pero que ahora aparecían reconstruidos desde una perspectiva externa que eliminaba cualquier ambigüedad, mostrando no solo lo que había ocurrido, sino cómo había sido percibido por alguien que había estado observando con una atención constante. No se trataba de un descubrimiento reciente. No se trataba de una sospecha que acababa de confirmarse. Era una verdad que había sido conocida, analizada y sostenida en silencio durante semanas. Pamela levantó la mirada lentamente, sintiendo cómo esa comprensión se expandía de forma inevitable a través de todo lo que había vivido en los últimos días, conectando pequeños detalles que antes había considerado irrelevantes y que ahora adquirían un significado completamente distinto dentro de una narrativa que ya no podía ser reinterpretada. Luis no elevó la voz ni adoptó una postura confrontativa, porque no necesitaba hacerlo, y esa ausencia de reacción visible resultó mucho más desestabilizadora que cualquier expresión de enfado, ya que eliminaba la posibilidad de responder a una emoción concreta y obligaba a Pamela a enfrentarse directamente con la claridad de lo que estaba ocurriendo. Le dijo, con una serenidad absoluta, que no necesitaba explicaciones, no porque no le interesaran, sino porque ya había tenido tiempo suficiente para entender cada detalle por sí mismo, y que lo que había observado no era un error aislado ni una situación ambigua, sino un patrón que se había desarrollado con una coherencia que no dejaba lugar a dudas. Pamela sintió cómo el peso de esas palabras caía sobre ella con una precisión que no podía esquivar, porque no había espacio para la negación ni margen para reinterpretar lo ocurrido de una forma que resultara menos definitiva, y en ese momento comprendió que lo que la estaba desestabilizando no era únicamente la evidencia, sino el tiempo durante el cual Luis había sabido todo sin decir nada. Luis continuó hablando con la misma calma, explicando que había empezado a notar pequeños cambios mucho antes de tener cualquier prueba concreta, que había observado sin intervenir y que una vez que entendió lo que estaba ocurriendo, había tomado la decisión consciente de no interrumpir el proceso, porque quería ver hasta dónde llegaría. Quería entender si se trataba de un impulso momentáneo o de algo que ella estaba dispuesta a sostener a pesar de todo. Esa explicación no fue acompañada de reproches ni de acusaciones directas, y precisamente por eso tuvo un impacto mayor, porque transformaba la situación en algo mucho más profundo que una simple traición, convirtiéndola en una especie de revelación controlada en la que Pamela había mostrado su verdadera capacidad de decisión sin darse cuenta de que estaba siendo observada. Cuando finalmente hizo una pausa, no fue para dar espacio a una respuesta, sino para permitir que la realidad se asentara completamente. Y en ese silencio Pamela comprendió que el punto de no retorno no había sido el momento en que había cruzado la línea con Miguel, sino el instante en que Luis había empezado a mirar,
y había decidido no apartar la vista. Luis se levantó con la misma naturalidad con la que se habría levantado en cualquier otra noche, dejando el teléfono sobre la mesa sin necesidad de enfatizar su importancia. Y antes de salir del salón dijo, sin elevar el tono y sin girarse completamente, que lo único que realmente le importaba no era lo que había ocurrido, sino el hecho de que ahora sabía exactamente con quién estaba compartiendo su vida. Cuando se fue, la casa quedó envuelta en un silencio que no tenía nada de vacío, porque estaba lleno de una claridad absoluta que no necesitaba más palabras para sostenerse. Y Pamela permaneció en el mismo lugar, observando la pantalla que ya no requería interpretación, entendiendo con una precisión que no dejaba espacio para la duda que el verdadero peligro nunca había sido el momento en que todo empezó. El verdadero peligro había sido el tiempo durante el cual alguien más lo había estado viendo todo, y nunca había decidido intervenir.